Muy bien, en la siguiente videotutoría estaremos continuando con el tema de materia y medición, pero estudiando la incertidumbre en las medidas. Entonces, supongamos que contamos con 10 estudiantes y cada estudiante cuenta con una balanza y a cada uno de ellos se les da la misma moneda para que puedan determinar su masa. ¿Qué creen que suceda? Pues bien, es muy probable que las 10 mediciones varíen un poco entre sí y van a variar entre sí por diferentes razones. Algunas pueden ser que las balanzas estén calibradas de manera ligeramente diferente y así también es probable que haya diferencias en la forma en la que cada estudiante haya realizado la lectura de la balanza. Esto quiere decir que siempre en una cantidad que es medida vamos a tener un cierto grado de incertidumbre. Muy bien. Para estudiar la incertidumbre, primero necesitamos conocer los números que utilizamos en ciencias. En el trabajo científico siempre contamos con dos tipos de números. Unos llamados números exactos y van a ser considerados aquellos cuyos valores se conocen con exactitud y los números inexactos. Aquellos números llamados inexactos van a ser aquellos cuyos valores suponen cierta incertidumbre, como en el ejemplo que vimos al inicio. También, aunado a estos términos, hay que estudiar dos conceptos importantes, el término de exactitud y el término de precisión. Muy bien, exactitud quiere decir a la proximidad de una medición al valor correcto o verdadero. Es decir, qué tan cerca está nuestra medición del valor estándar. Y la precisión se refiere a qué tan parecidas son las mediciones que hemos realizado entre sí. Veamos la imagen aquí abajo mostrada. Cuando nosotros jugamos a tirar los dardos, nuestro objetivo es lanzar el dardo justo en el centro, ¿cierto? Muy bien. Analicemos a este lanzador que lo vamos a llamar A. ¿Qué podemos ver? Podemos notar que todos los dardos están muy lejos del objetivo. Este objetivo le vamos a llamar estándar. Entonces, está lejos del estándar, por tanto, tiene muy mala exactitud. Y a su vez, todos los dardos están en zonas diferentes, es decir, cada medición es muy diferente de la otra, por tanto, también tiene muy mala precisión. El lanzador B, veamos qué le pasa. Todos los dardos están lejos del estándar, pero a su vez todos los dardos están muy cerca de cada uno, es decir, tiene una mala exactitud porque está lejos del valor estándar, pero tiene buena precisión porque todos los dardos quedaron en una zona muy parecida. Ahora bien, el tercer lanzador podemos observar que todos los dardos están justo en el estándar, es decir, tiene una muy buena exactitud y todas las medidas se parecen entre sí, por tanto tiene muy buena precisión. Ahora, existen lo que en química o en la ciencia se llaman cifras significativas y esto hace referencia debido a que todos los dígitos de una cantidad que ha sido medida, incluido un dígito incierto que generalmente es el último, va a conocerse como cifra significativa. También debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de cifras significativas, mayor será la certidumbre implícita en la medición. Ahora bien, en cualquier medición debidamente reportada, todos los dígitos diferentes de cero son significativos. Así que vamos a ver algunas de las reglas para determinar las cifras significativas. Nos dice, todos los dígitos distintos de cero son significativos. Es decir, si tenemos esta magnitud de 6,274 kilogramos, tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas.
Ahora, los ceros que están entre dígitos distintos de 0 siempre son significativos. Si tenemos esta magnitud de 606 metros, contamos con 3 cifras significativas. Muy bien. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 no son significativos, es decir, en la medición de 0,08 litros solamente contamos con una cifra significativa que es el 8. Ahora, los ceros que están a la derecha de un dígito distinto de 0 y después del punto decimal siempre son significativos. Es decir, si yo tengo 2,0 miligramos, este 0 sí es significativo y por ende tiene 2 cifras significativas. Si tengo 0,0200 gramos, tengo 2 ceros después del 2 y tendría entonces 3 cifras significativas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando un número termina en ceros, pero no contiene un punto decimal, ese valor puede tener cierta ambigüedad. Por ejemplo, 130. 130 puede tener una cifra, 2 cifras o hasta 3 cifras. 10.300 puede tener 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras o hasta 5 cifras. Entonces, es por esta razón que la notación científica tiene una importancia altísima en el trabajo de los datos. ¿Por qué? Porque ayuda a eliminar esa ambigüedad. Por ejemplo, en el dato de 10.300 gramos, si lo queremos reportar con 3 cifras significativas, debemos hacer lo siguiente. Como 10.300 es un número grande y debemos tener la forma en donde tenemos un número por 10 a la potencia de n, hacemos 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que vamos a tener 1,03, nos movimos 4 lugares por 10 a la 4. Aquí tendríamos 3 cifras significativas. Haciendo ese mismo ejercicio, pues podríamos llegar a tener esta magnitud expresada en 4 cifras significativas o 5 cifras significativas según se requiera. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar las cifras significativas en cálculos? Vamos a tener dos reglas principales. Una regla para las sumas y las restas, que vamos a ver a continuación, y después la regla para multiplicación y división. Ahora, cuando trabajamos sumas y restas, la respuesta no puede tener más dígitos a la derecha del punto decimal que cualquiera de los números originales. Es decir, si el resultado contiene más del número correcto, debemos redondear. En resumidas cuentas, ¿cuál es la regla de las sumas? La siguiente: cuando sumamos o restamos cantidades, el resultado final lo vamos a reportar con la menor cantidad de decimales que tienen alguna de las magnitudes que estamos sumando. Veamos el ejemplo. Vamos a sumar 20,4, 1,322 y 83. Vean que este 20,4 tiene un decimal que es el 4. La segunda magnitud tiene 3 decimales y la tercera magnitud no tiene decimales. Por tanto, como es una suma, a la hora de ejecutar la operación, vamos a escribir todo el número completo que reporta la calculadora. Pero vean que la regla nos dice: debemos reportar el resultado con la menor cantidad de decimales. En este caso, la magnitud que menor cantidad de decimales es esta tercera, ¿cierto? Que tiene 0 decimales. Por tanto, el resultado debo mencionarlo sin decimales. Entonces, sin decimales quiere decir que yo debo de llegar hasta el 4. Pero debemos aplicar la regla del redondeo. ¿Qué me dice la regla del redondeo? Que si a ese último dígito lo acompaña un número mayor o igual a 5, vamos a aumentar en una unidad ese último dígito. Es decir, al 4 lo acompaña un 7. Como el 7 es mayor a 5,
El 4 debe aumentar en una unidad y por eso el resultado de esta suma se expresa como 105. Muy bien. Repasemos algunas de estas reglas de redondeo. Cuando redondeamos los números hay que examinar el dígito que está más a la izquierda de los que se van a descartar. Si el dígito más a la izquierda, que es de los que se va a quitar, es menor que 5, el número queda exactamente igual. Por ejemplo, tenemos 7,248. Si queremos expresarlo con dos cifras significativas quiere decir que llegamos 7 y 2, es decir, llegamos hasta el 2, pero vean que al 2 lo acompaña un 4. El 4, al ser menor que 5, provoca que este 2 quede exactamente igual. Por tanto, esta magnitud redondeada sería 7.2. Ahora bien, si el dígito más a la izquierda, los que se van a quitar, ese es mayor o igual a 5, pues entonces vamos a tener que aumentar en una unidad. Veamos el ejemplo. Si tenemos la magnitud de 4,735 y queremos reportarla con tres cifras significativas quiere decir que debemos de llegar hasta el 3. Ahora bien, como al 3 lo acompaña un 5, para redondearlo el 3 tiene que aumentar en una unidad y por tanto el resultado de esa magnitud con tres cifras significativas sería de 4,74 y así sucesivamente. Muy bien, veamos otros ejemplos. Aquí estaríamos sumando estas dos magnitudes. Vean que esta primera magnitud tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas y tiene 3 decimales. En esta segunda magnitud tiene 2 cifras significativas y tiene un decimal. Como es una suma, quiere decir que el resultado lo debo reportar con solo un decimal. En la calculadora obtengo este resultado. Por tanto, debo reportar, siguiendo las reglas de cifras significativas, solo con un decimal, es decir, debemos de llegar hasta el 4. Pero el 4 lo acompaña un 3 y como el 3 es menor a 5, quiere decir que el 4 queda exactamente igual. Por tanto, la respuesta de esa suma es 90.4. Veamos esta resta. Aquí tenemos una magnitud con 3 cifras significativas y que tiene 2 decimales. La otra magnitud tiene 5 cifras significativas, pero tiene 4 decimales. Como es una resta, debemos reportar el resultado con la menor cantidad de decimales. Quiere decir que vamos a reportar 2 decimales. En la calculadora el resultado es el siguiente. Para dejarlo con 2 decimales quiere decir que debemos llegar hasta el 8. Pero vean quién acompaña al 8, un 6. Esto quiere decir que debemos aplicar la regla del redondeo y este 8 debe aumentar en una unidad. Por tanto, la diferencia de esas dos magnitudes es de 0,79. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en multiplicaciones y divisiones? En este tipo de operación matemática, la regla de las cifras significativas nos dice lo siguiente, que el resultado deberá reportarse con el menor número de cifras significativas. Veamos el ejemplo. Vamos a calcular el área de un rectángulo cuyos lados miden 6,221 centímetros y 5,2 centímetros. Ahora, aquí tenemos 4 cifras significativas y aquí tenemos 2 cifras significativas. En la regla de multiplicación nos dice que debemos reportar el resultado con el menor número de cifras. ¿Cuál de estas dos magnitudes tiene menor número de cifras? Esta.
Por tanto, el resultado debemos brindarla en dos cifras significativas. Es decir, que cuando hago el cálculo del área, que es largo por ancho, muy bien, hacemos la multiplicación. El resultado que obtenemos en la calculadora es este de 32,3492. Al necesitar reportarlo con dos cifras significativas, quiere decir que debemos de llegar hasta el 2, pero ¿quién acompaña al 2? Al 2 lo está acompañando un 3, que como es menor a 5, quiere decir que el 2 queda exactamente igual y por tanto el resultado lo reportamos como 32 centímetros cuadrados. Entonces, vean que aplicar las reglas de las cifras significativas estamos procurando minimizar los errores por la incertidumbre de las mediciones. Veamos estos otros ejemplos. Aquí tenemos una magnitud de 3 cifras significativas por una magnitud de 5 cifras significativas. Para brindar el resultado debemos reportarlo con el menor número de cifras, es decir, con 3. Al observar el resultado quiere decir que debemos de llegar hasta el 16,5, pero al 5 lo acompaña un 3, que al ser menor, pues entonces el 5 quedará igual y así sería la respuesta de esta multiplicación. Cuando dividimos esta magnitud que tiene dos cifras significativas respecto a una que tiene 5 cifras significativas, vamos a reportar el resultado con solamente 2 cifras significativas. Es decir, vean que aquí los ceros a la izquierda no contaban. Por tanto, 2 cifras quiere decir que debemos de llegar hasta este 0. Pero vean que a este 0 lo acompaña un 6, que es mayor a 5. Por tanto, este 0 aumenta en una unidad y el resultado para esta división es de 0,061. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con los números exactos? Recordemos que un número exacto es aquel número cuya magnitud, ¿verdad? O cuyo valor tienen muchísima exactitud. Y vamos a definir que los números exactos tienen infinitas cifras significativas, es decir, muchísimas cifras significativas. Ahora bien, los números de definiciones como los factores de conversión, que son equivalencias o números de objetos, son iguales a números exactos. Por ejemplo, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Hay 1000 metros exactamente. ¿O cuántos huevos tiene una docena de huevos? Hay 12 huevos exactamente. Ahora, si vamos a determinar un promedio aritmético entre estas mediciones, por ejemplo, de 6,64, 6,68 y 6,70, ¿cómo vamos a reportar el resultado? ¿Con cuántas cifras significativas? Si nosotros observamos, todas las magnitudes del numerador tienen 3 cifras significativas y la magnitud del denominador tiene solo una, pero el número 3 es un número exacto y al ser un número exacto vamos a suponer que tiene infinitas cifras. Por tanto, debemos reportar el resultado bajo la regla, en este caso, ¿cierto?, de la suma, que serían respetar los dos decimales. Al reportar los dos decimales quiere decir que debemos llegar a 6,67, pero al 7 vean que lo acompaña un 3. Al ser menor a 5 el 7 queda igual y por ende este sería el resultado.